Hay algo que tu gato sabe sobre ti, que tú todavía no has descubierto sobre ti mismo, y no me refiero a que sepa cuándo vas a abrir la lata de comida, ni a que reconozca el sonido de tus llaves antes de que cruces la puerta. Me refiero a algo mucho más profundo, mucho más antiguo y mucho más inquietante de lo que estás preparado para escuchar en este momento. Porque hace más de 80 años, un hombre que dormía para ver lo que los despiertos no podían ver, dejó registrada una advertencia sobre los gatos que nadie tomó en serio durante décadas. Una advertencia que hoy, mientras escuchas esto, se está cumpliendo con una precisión que debería hacerte detenerte, mirar a ese ser silencioso que comparte tu espacio y preguntarte por primera vez, con absoluta seriedad, si realmente sabes qué es lo que tienes al lado. Porque lo que vas a escuchar a continuación no es una leyenda urbana, ni una historia inventada para generar clics. Es información documentada, archivada y verificable, que conecta el conocimiento más antiguo con los descubrimientos científicos más recientes de una manera que no admite coincidencias casuales. Y cuando termines de escuchar esto, la relación con tu gato nunca volverá a ser la misma. Pero antes de llegar ahí, antes de revelar lo que ese hombre dijo sobre los felinos y por qué importa exactamente ahora, necesitas entender quién era y por qué lo que salía de su boca mientras dormía sigue perturbando a científicos, médicos e historiadores 8 décadas después de su muerte. Porque si no comprendes la fuente, no vas a poder dimensionar el peso de lo que reveló. Su nombre era Edgar Cayce. Nació en 1877 en Hopkinsville, Kentucky, entre campos de tabaco y familias devotas. Era fotógrafo, sin educación universitaria, sin interés alguno en lo oculto. Un hombre que leía la Biblia completa una vez al año y enseñaba en la escuela dominical, hasta que a los 21 años todo cambió. Desarrolló una parálisis laringea severa que le robó la voz durante meses. Los médicos no encontraron causa ni solución. Fue entonces cuando un hipnotizador local le pidió que describiera su propia condición en estado de trance. En ese estado, Cayce habló con claridad perfecta, diagnosticó su afección con terminología médica que jamás había estudiado y prescribió un tratamiento que funcionó en horas, donde meses de medicina convencional habían fracasado. Esa fue la primera de más de 14,000 lecturas documentadas a lo largo de su vida, sesiones registradas por taquígrafos profesionales, archivadas y hoy disponibles en la Association for Research and Enlightenment en Virginia Beach, institución que él fundó y que sigue activa. Durante décadas, médicos y académicos han examinado esos archivos buscando fraude. Lo que encontraron fueron descripciones de condiciones médicas y fenómenos naturales que precedieron a los descubrimientos científicos formales por décadas. Cayce habló sobre la relación entre la salud intestinal y los estados emocionales décadas antes de que la neurociencia descubriera el eje intestino-cerebro. Habló sobre patrones climáticos vinculados a corrientes oceánicas profundas, lo que hoy conocemos como el niño y la niña. Advirtió sobre una gran perturbación financiera 6 meses antes del colapso de Wall Street en 1929. Describió la formación de las potencias del eje en 1935, años antes de que el mundo comprendiera lo que se avecinaba. Hay que ser honestos con el registro completo. No todo lo que dijo se cumplió. Algunas predicciones no se materializaron, y ese dato importa porque separa la investigación seria de la idealización ciega. Cayce mismo reconocía que el libre albedrío humano podía alterar cualquier línea temporal. Lo innegable es que la proporción de aciertos verificables en sus lecturas supera lo que cualquier modelo estadístico de azar podría explicar. Y eso nos obliga a tomar en serio lo que dijo sobre temas que en su época parecían menores. Dejen por un momento el ruido del mundo moderno y las distracciones que llenan la mente cada día. Esta no es una historia más. Esta es una advertencia que fue anunciada hace tiempo. Este día, nos alejaremos del presente inmediato para adentrarnos en profecías, señales y visiones que muchos ignoraron hasta que empezaron a cumplirse. Palabras antiguas que no hablaban del pasado, sino de este tiempo que estamos viviendo ahora. Si este tipo de contenido te interesa, te invito a suscribirte a Psicoprofecías Anunciadas y a dejar un me gusta. Este canal existe para quienes sienten que las coincidencias no existen y que algunas verdades solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento. Siempre me ha intrigado saber en qué parte del mundo se están despertando estas señales.
Ahora, ponte cómodo y escucha con atención. Continuemos descifrando las profecías que ya fueron anunciadas. Ahora bien, en medio de ese vasto océano de lecturas sobre salud, sobre historia antigua, sobre el destino de las naciones, Case volvió una y otra vez a un tema que sus seguidores más racionalistas consideraban menor, casi anecdótico: los animales. Y entre todos los animales, con una insistencia y una profundidad que sus propios archivistas tardaron años en catalogar adecuadamente, habló de los gatos. Para entender por qué Case otorgaba a los felinos un lugar tan singular en su visión de la realidad, hay que comprender primero cómo entendía él la estructura fundamental de la existencia, porque sus afirmaciones sobre los gatos no eran comentarios aislados de un amante de los animales. Eran piezas de un sistema coherente que, visto desde la perspectiva del conocimiento contemporáneo, resulta extraordinariamente adelantado a su tiempo. Para Case, el universo era lo que describía como un océano viviente de conciencia interconectada. Todo estaba vinculado. Cada evento, cada pensamiento, cada emoción quedaba registrado en una especie de memoria universal subyacente al mundo material. Los animales, según sus lecturas, eran expresiones del espíritu en la materia, viviendo en armonía natural con las fuerzas creativas, un alineamiento que los humanos, dotados de libre albedrío, podían elegir seguir o contradecir. Dentro de esa visión, los gatos ocupaban una posición singular. Según Casey, poseían una sintonización única, con capas de la realidad imperceptibles para los humanos ordinarios. No porque fueran superiores, sino porque su biología estaba calibrada para operar en un rango perceptual que el humano promedio había ido cerrando progresivamente, condicionado por siglos de educación exclusivamente racional. Casey sugirió que los gatos podían percibir presencias y perturbaciones que escapaban a los sentidos humanos, y dijo algo que sus contemporáneos no supieron interpretar: que los gatos no estaban con los humanos por accidente, que una inteligencia, operando más allá de lo visible, colocaba a ciertos seres en la vida de ciertas personas en momentos específicos. Según sus lecturas, los animales vinculados profundamente a personas específicas podían haber estado conectados a esas almas en otras experiencias. Hay un caso documentado en los archivos de la ARE. Una mujer preguntó sobre su perra Mona, y Casey respondió que ambas habían estado asociadas durante una experiencia en la Roma antigua, donde Mona había sido un león. Los animales, como las almas humanas, podían reencarnar y permanecer vinculados a ciertos grupos a lo largo de múltiples experiencias, pero la predicción más perturbadora que Casey dejó registrada sobre los gatos no fue sobre su naturaleza perceptual ni sobre sus vidas pasadas. Fue sobre su función en un momento específico de la historia humana que él describió con una exactitud que, vista desde donde estamos ahora, provoca un escalofrío que no se disipa fácilmente. Describió un periodo que llamó la gran prueba del alma humana, un tiempo en el que la tecnología avanzaría más rápido que la capacidad humana de integrarla emocionalmente, un tiempo de conexión digital máxima y aislamiento espiritual máximo, un tiempo de abundancia material sin precedentes y hambre existencial igualmente sin precedentes, un tiempo en el que la pregunta más frecuente ya no sería ¿qué como mañana?, sino ¿para qué estoy aquí? ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué me siento tan vacío cuando lo tengo todo? ¿Por qué el futuro me aterra cuando objetivamente tengo más seguridades que cualquier generación anterior? Lee esas preguntas otra vez, y dime si no reconoces el paisaje emocional exacto del mundo en el que vives. Descrito hace más de 8 décadas, por un hombre que murió antes de que existiera la televisión en color. Y en ese contexto, Casey dijo que la humanidad no sería abandonada, que serían enviados ayudantes, no ángeles con trompetas, ni profetas con mensajes tallados en piedra, sino ayudantes silenciosos, integrados en lo cotidiano, disfrazados de algo tan ordinario que la mente más escéptica pudiera aceptarlos. Seres con 4 patas, con ojos capaces de ver donde los humanos son ciegos, con una presencia que genera paz sin necesidad de una sola palabra. Ahora piensa en algo. Los datos más recientes confirman que en este preciso momento hay más gatos viviendo con seres humanos que en cualquier otro punto de la historia documentada de esta relación. En Estados Unidos, los gatos han superado en número total a los perros como mamíferos domésticos, algo que no había ocurrido antes en el registro histórico de tenencia de animales de compañía en ese país. En Europa, en Asia, en América Latina,
El patrón se repite con variaciones locales, pero con la misma dirección inequívoca. La humanidad está adoptando gatos a un ritmo sin precedentes, y lo está haciendo exactamente en el periodo que Casey describió como el momento de mayor necesidad espiritual de la especie. Y aquí es donde la ciencia contemporánea empieza a construir puentes que conectan lo que Casey describió con lo que los laboratorios están midiendo hoy con instrumentos de precisión. Porque resulta que los gatos no son simplemente animales agradables que producen un efecto placebo reconfortante en sus dueños. Lo que están haciendo es mucho más específico, mucho más medible y mucho más extraordinario de lo que la mayoría de las personas imagina. Comencemos por el ronroneo, ese sonido tan familiar que la mayoría descarta como una simple expresión de contento. Casey lo describió como una de las frecuencias naturales más sanadoras disponibles en la experiencia humana ordinaria. En su época, esa afirmación no podía verificarse con ningún instrumento disponible. Hoy puede verificarse y se ha verificado. Un estudio publicado en el Journal of the Acoustical Society of America documentó que 44 felinos de diferentes especies, incluyendo gatos domésticos, guepardos, ocelotes, pumas y cervales, producen frecuencias de ronroneo consistentes entre 25 y 150 hercios. Y esa banda de frecuencias no es arbitraria. Los investigadores encontraron que coincide exactamente con las frecuencias utilizadas en tratamientos médicos para la regeneración ósea, la cicatrización de tejidos, el alivio del dolor, la reducción del edema, la recuperación muscular y la mejora de la flexibilidad articular. La doctora Leslie Lyons, genetista felina de la Universidad de Missouri, ha señalado que los gatos domésticos y salvajes producen frecuencias dominantes exactamente a 25 y 50 hercios, que son las dos frecuencias bajas más asociadas con la estimulación del crecimiento óseo y la curación de fracturas. Esto no es especulación alternativa, es investigación publicada en revistas científicas indexadas y revisadas por pares. Los fisioterapeutas y médicos de rehabilitación que utilizan terapia vibratoria de baja frecuencia en sus consultorios clínicos emplean exactamente estas frecuencias en sus equipos. Un gato doméstico las produce de manera natural, gratuita y perfectamente calibrada cada vez que ronronea. Y hay un detalle que hace esto aún más significativo. Los gatos no ronronean solo cuando están contentos. Ronronean cuando están heridos, cuando están estresados, cuando están en trabajo de parto, cuando están muriendo, como si el ronroneo fuera la respuesta fundamental del sistema felino ante cualquier estado que requiera regulación, sanación o reequilibrio. Tanto en su propio cuerpo como en los cuerpos de su entorno inmediato, los huesos felinos se curan significativamente más rápido que los huesos caninos, y los investigadores han sugerido que el ronroneo podría ser el mecanismo evolutivo responsable de esa diferencia. Existe incluso un dispositivo médico desarrollado recientemente que simula la frecuencia del ronroneo felino y que fue probado en un perro anciano que había perdido la capacidad de caminar. Después de 20 minutos diarios de exposición durante 3 días consecutivos, el perro recuperó la movilidad, pero el ronroneo es solo una dimensión de lo que los gatos están haciendo. Hay otra que resulta aún más difícil de explicar con los marcos convencionales y que conecta directamente con lo que Casey describió sobre la percepción extendida de los felinos. Y es el comportamiento que todos los que conviven con gatos han observado pero que pocos se detienen a examinar con la seriedad que merece. Tu gato mirando fijamente un rincón aparentemente vacío de la habitación, con una atención sostenida e intensa que no corresponde a ningún estímulo visible o audible para los sentidos humanos. Siguiendo con los ojos algo que se desplaza por una pared donde tú no detectas absolutamente nada, reaccionando con cambios claros de postura ante una presencia que no está físicamente presente según tus sentidos, colocándose con una precisión inquietante exactamente sobre la zona de tu cuerpo que más lo necesita en un momento dado, sin que tú hayas comunicado malestar de ninguna manera consciente. La explicación convencional apela a la superioridad sensorial de los gatos, y esa explicación es parcialmente correcta. Los gatos escuchan frecuencias muy por encima del rango humano. Su visión en condiciones de baja luminosidad supera enormemente la nuestra. Su sensibilidad a los campos electromagnéticos y a los cambios sutiles de presión y temperatura está documentada. Todo eso es real, pero ninguna de esas capacidades sensoriales superiores explica completamente ciertos comportamientos específicos que los investigadores han observado
y que los dueños de gatos reportan con una consistencia que no puede atribuirse a la mente, proyección emocional ni a la coincidencia estadística. Un estudio publicado en la revista Current Biology por investigadores de la Universidad Estatal de Oregón documentó algo que transformó la manera en que la comunidad científica entiende la relación gato-humano. Utilizando el mismo test de apego que se aplica a bebés humanos y a perros, descubrieron que el 64% de los gatos evaluados mostraban vínculos de apego seguro con sus cuidadores humanos. La proporción era prácticamente idéntica a la documentada en bebés humanos, donde el 65% muestra apego seguro, no similar en algunos aspectos superficiales, equivalente en la arquitectura fundamental del vínculo. Lo que esto significa es que tu gato no te tolera. No aprovecha tu presencia como fuente conveniente de comida y refugio mientras permanece emocionalmente desconectado. La mayoría de los gatos utilizan a su humano como lo que los investigadores llaman una base segura, exactamente de la misma manera en que un niño pequeño utiliza a su cuidador principal como punto de referencia emocional para explorar el mundo, regular el estrés y sentirse protegido. Y ese vínculo, una vez establecido, permanece estable en el tiempo. No se modifica con entrenamiento ni con socialización posterior. Es una impronta profunda que organiza el comportamiento del animal de manera permanente. Piensa en lo que eso implica a la luz de lo que Casey describió. Si los gatos forman vínculos emocionales profundos con personas específicas, vínculos que son estructuralmente equivalentes a los que un bebé forma con su madre, entonces, la idea de que estos seres llegan a ciertas vidas en ciertos momentos, por razones que trascienden la casualidad, empieza a resonar de una manera diferente, menos mística y más observable. Y hay una pieza más del rompecabezas que conecta todo lo anterior con los descubrimientos arqueológicos y genéticos más recientes. Una pieza que cambia completamente la narrativa sobre cómo llegaron los gatos a vivir con nosotros. Durante décadas, la historia estándar fue que los humanos domesticaron a los gatos hace 10.000 años para controlar roedores. Pero los descubrimientos genéticos más recientes han demolido esa narrativa. Un estudio publicado en noviembre de 2025 en la revista Science analizó 87 genomas de gatos antiguos y modernos y reveló que los gatos domésticos actuales no se dispersaron con los agricultores neolíticos hace 10.000 años. Llegaron desde el norte de África apenas hace unos 2.000 años, durante la expansión romana. Pero lo más revelador es el cómo. A diferencia de perros, caballos o ganado, seleccionados activamente por humanos para rasgos de obediencia, los gatos se acercaron voluntariamente. Los investigadores han confirmado que los gatos se autodomesticaron. La relación fue iniciada por ellos. Investigaciones recientes sugieren incluso que el impulso original pudo no haber sido la caza de ratones, sino algo inesperado: la participación en rituales religiosos centrados en la diosa egipcia Bastet. Si esto se confirma, la primera relación profunda entre gatos y humanos no fue económica, fue espiritual. Casey habría reconocido esa información sin sorpresa. Lo que describió era precisamente que los gatos no vinieron a nosotros porque nos necesitaran. Vinieron porque reconocieron algo en nuestra especie: la chispa de conciencia, el potencial de algo que los humanos llevan dentro, pero que frecuentemente olvidan. Y algo en la naturaleza de los gatos los hizo querer estar cerca de esa chispa, protegerla, recordárnosla, especialmente cuando la olvidamos más completamente. Y ahora llegamos al punto que lo cambia todo. Al punto donde el mundo externo se convierte en espejo del mundo interno. Donde la profecía deja de ser una curiosidad histórica y se convierte en una pregunta directa sobre tu vida. Porque estamos viviendo exactamente en el periodo que Casey describió. La gran amnesia espiritual no es una metáfora poética. La Organización Mundial de la Salud reporta que los trastornos mentales se encuentran entre las principales causas de discapacidad global. Más de 280 millones de personas viven con depresión, más de 300 millones con ansiedad. Estas condiciones cuestan a la economía global $1 billón anuales en productividad perdida, y las cifras siguen aumentando. Todo esto ocurre en el momento de mayor conectividad tecnológica de la historia. Tienes acceso instantáneo a toda la información producida por la humanidad y te sientes perdido. Tienes cientos de contactos digitales y te sientes más solo que las generaciones que vivían en aldeas de 50 personas. La paradoja es tan evidente
que los investigadores llevan años intentando explicarla sin consenso. Y en ese contexto exacto, los gatos están respondiendo de una manera sin precedentes. Hay un patrón que los investigadores del vínculo humano-animal han documentado repetidamente en estudios realizados en múltiples países, en diferentes culturas y en todos los grupos de edad. La mayoría de las personas que describen una relación profunda y transformadora con su gato ubican la llegada de ese animal en un momento de transición personal significativa, un duelo, una separación, una crisis de identidad, un momento de apertura en el que la persona estaba más permeable de lo habitual, menos protegida por las defensas que la cotidianidad construye alrededor del corazón. No es que los gatos lleguen solamente en los momentos difíciles, es que los gatos que se convierten en compañeros profundos llegan con una sincronía que se repite en millones de historias alrededor del mundo, con una consistencia que la casualidad pura, como única explicación, empieza a resultar estadísticamente insatisfactoria. Un gato callejero que aparece en tu puerta justo cuando más solo te sentías. Una adopción que pareció impulsiva y que fue un punto de inflexión. Una amiga que pensó en ti sin poder explicar por qué. La cadena causal siempre tiene lógica visible, siempre cabe en la palabra coincidencia. Pero cuando miras el cuadro completo, cuando entiendes qué estabas atravesando cuando ese ser llegó, la palabra coincidencia empieza a sonar inadecuada. Piensa ahora en tu propia historia, no en la versión de superficie que cuentas cuando alguien pregunta cómo llegó tu gato, en el contexto real, en lo que estaba pasando en tu vida interior, en lo que necesitabas que no podías encontrar en ningún lugar ni en ninguna persona. Y pregúntate con honestidad si la llegada de ese ser no coincidió con algo más grande de lo que reconociste en el momento. Porque Casey dijo que esa sincronía no era accidental, que existe una inteligencia amorosa y paciente que encuentra maneras de colocar exactamente lo que un alma necesita en el momento preciso, siempre disfrazado de algo que la mente pueda aceptar sin resistencia. Y lo que los dueños de gatos reportan refuerza esta idea. Gatos que se acercan cuando su humano está a punto de llorar, antes de que las lágrimas lleguen. Gatos que se colocan exactamente sobre el pecho cuando la ansiedad aprieta, sobre el abdomen cuando la tensión se ha somatizado, sobre la cabeza cuando la rumiación mental se ha vuelto frenética. No de manera aleatoria, con una precisión que parece seguir un mapa invisible. La explicación convencional apela a señales corporales sutiles que el olfato felino puede detectar. Probablemente captura una parte real del fenómeno, pero no explica la especificidad del posicionamiento en momentos que preceden la manifestación visible del malestar. Casey ofreció otra perspectiva. Los gatos perciben el campo bioenergético del humano de manera directa, como una antena sintonizada capta una señal sin procesamiento intermedio. Y hay algo que conecta todo lo anterior en un solo fenómeno coherente. La ciencia lo llama entrainment, o arrastre de frecuencias. Es el principio por el cual dos relojes de péndulo en la misma pared terminan sincronizando su movimiento sin intervención externa. Los sistemas oscilatorios que comparten un espacio tienden a sincronizarse. El sistema nervioso humano genera un campo electromagnético medible. Cuando entra en contacto sostenido con el campo de un gato en reposo, las frecuencias tienden a sincronizarse. Y dado que el campo del gato es más coherente y estable que el campo humano en estados de estrés, la sincronización ocurre en la dirección del gato. Cuando sientes esa calma inexplicable junto a tu gato, no es solo psicología, es tu biología respondiendo a una influencia física real que Casey describió 8 décadas antes de que existieran instrumentos para documentarla. Ahora bien, todo lo anterior plantea una pregunta más profunda. Una pregunta que no es sobre gatos, ni sobre frecuencias, ni sobre campos electromagnéticos. Es sobre ti, y sobre el momento específico de la historia en el que estás viviendo. Porque si Casey acertó al describir este periodo como la gran prueba del alma humana, si acertó al describir la desconexión espiritual masiva que caracteriza a la civilización contemporánea, si acertó al describir la llegada de ayudantes silenciosos integrados en lo cotidiano, entonces hay una implicación que no puedes evitar una vez que la ves con claridad. Tú no eres simplemente el dueño de una mascota. Nunca lo fuiste. La relación que tienes con tu gato no es una versión menor o inferior de las relaciones humanas. Es un tipo diferente de conexión, con una función diferente, que opera en una frecuencia diferente y que satisface una necesidad que ninguna relación humana, por profunda que sea,
puede satisfacer exactamente de la misma manera. Es conexión sin palabras en un mundo ahogado, en palabras que no dicen nada. Es presencia sin condiciones en un mundo que ha convertido el amor condicional en el estándar operativo de casi todas las relaciones. Es un ancla en el momento presente, cuando todo lo demás te arrastra hacia el pasado del remordimiento o el futuro de la ansiedad. Y todo esto, toda esta convergencia entre las lecturas de un hombre que dormía para ver y los descubrimientos de una ciencia que mide para comprender, plantea una última pregunta. La pregunta que incomoda más a la mente racional, pero que resuena más profundamente en algo que está más allá del análisis. Casey habló de lo que llamó visión interdimensional, la capacidad de los gatos de percibir lo que existe en capas de realidad superpuestas al espacio físico ordinario, presencias, energías, registros emocionales que permanecen impresos en los espacios después de que eventos de alta intensidad han ocurrido en ellos. El amor sostenido deja una marca. El dolor profundo deja una marca. La alegría genuina deja una marca. Según Case, los gatos pueden leer esas marcas. Pueden percibir los ecos que los humanos dejamos en los lugares que habitamos. Y dijo también algo que para muchos será lo más difícil de escuchar sin resistencia interna. Dijo que los gatos perciben vínculos que trascienden lo que llamamos muerte. Formas de conexión que persisten más allá de la presencia física. No en el sentido aterrador y distorsionado de las películas de terror, en el sentido del amor que es más resistente que la materia, en el sentido de que los vínculos reales no se rompen cuando la forma cambia. Todos los que conviven con gatos han presenciado esos momentos en los que el animal mira algo que no está ahí según tus sentidos. Esos instantes de atención concentrada hacia un punto vacío de la habitación que se prolongan más allá de lo que cualquier estímulo ambiental justificaría. Esos cambios sutiles de postura que indican reconocimiento, no alarma. Como si estuvieran viendo a alguien que tú no puedes ver pero que no les resulta amenazante. Como si estuvieran registrando una presencia familiar. No te estoy pidiendo que creas nada. Te estoy pidiendo que observes, que la próxima vez que tu gato haga eso, en lugar de descartarlo como un comportamiento aleatorio sin significado, te permitas la posibilidad de que ese ser esté percibiendo algo real que simplemente excede tu rango sensorial actual. No es fe, es apertura. Y la diferencia entre ambas es más importante de lo que parece. Estamos en el momento que fue descrito. Ya no es una profecía del futuro, es una descripción del presente. La desconexión espiritual masiva está documentada en las cifras de salud mental global. La llegada sin precedentes de gatos a los hogares humanos está documentada en las estadísticas de adopción de todos los continentes. Los efectos medibles del ronroneo felino sobre el cuerpo humano están publicados en revistas científicas revisadas por pares. Los vínculos de apego profundo entre gatos y humanos están verificados con la misma metodología que se usa para estudiar el apego materno-infantil. La autodomesticación de los gatos como proceso voluntario iniciado por los propios felinos está confirmada por la genética más reciente. Cada pieza del rompecabezas que Casey describió está cayendo en su lugar, una tras otra, con una coherencia que resulta cada vez más difícil de atribuir a la coincidencia acumulada. Pero las profecías más poderosas no son las que predicen eventos externos, son las que revelan verdades internas que siempre estuvieron ahí, pero que necesitaban un espejo para hacerse visibles. Y quizás eso es lo que estás recibiendo ahora. Un espejo, no para ver a tu gato de manera diferente, sino para verte a ti mismo a través de la manera en que tu gato te ve. Porque tu gato no te ve como te ves tú en los peores momentos. No te ve a través del filtro de tus errores, de tus fracasos percibidos, de las expectativas que sientes que no has cumplido. Tu gato ve algo que está debajo de todo eso. Algo que no cambia con las circunstancias, ni se deteriora con los años, ni se pierde con los golpes de la vida, y se acerca a eso. Se acuesta sobre eso. Ronronea sobre eso. Te recuerda silenciosamente que eso existe, especialmente cuando tú lo has olvidado completamente. La próxima vez que tu gato se acerque sin que lo llames y se coloque exactamente donde más lo necesitas, recuerda lo que acabas de escuchar. Recuerda que un hombre en 1943, sin ninguna de las herramientas que hoy damos por sentadas, describió este momento con una claridad que la acumulación de todos los instrumentos científicos modernos apenas está comenzando a confirmar. Describió tu momento, describió a tu gato, describió el papel que ese ser juega en tu historia particular
y en la historia más grande de lo que está ocurriendo en este planeta mientras escuchas esto. Y en ese ronroneo constante, en esa mirada que no necesita palabras, en esa presencia que no pide nada a cambio, algo en la humanidad está recordando lo que olvidó, algo está despertando. No con la espectacularidad que esperábamos, no con fuegos artificiales cósmicos ni revelaciones atronadoras, con la suavidad de un gato que se acuesta sobre tu pecho a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir y que, sin que entiendas exactamente cómo, te devuelve a un lugar dentro de ti que habías perdido. Un ronroneo a la vez, una mirada a la vez, un momento de conexión genuina a la vez. Eso es lo que fue anunciado. Eso es lo que está sucediendo. Y la pregunta que queda no es si la profecía se cumplió. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora que lo sabes? Si este video encendió algo en ti, si mientras escuchabas sentiste que estas palabras tocaban algo verdadero en tu experiencia concreta, te pido 3 cosas. Dale me gusta porque ese gesto sostiene este trabajo y permite que llegue a más personas que lo necesitan. Suscríbete al canal, porque lo que viene va a seguir explorando estas conexiones entre lo que la ciencia descubre y lo que el conocimiento más antiguo ya sabía. Y comparte este video con alguien que tenga un gato y que esté atravesando un momento difícil, porque quizás lo que escuche hoy sea exactamente lo que necesitaba escuchar. Escribe en los comentarios el nombre de tu gato y cuéntame cómo llegó a tu vida. No la historia de superficie, el contexto real, lo que estabas viviendo, lo que necesitabas, porque esas historias reunidas son la evidencia más poderosa de que lo que fue anunciado no está esperando cumplirse en algún futuro distante. Ya es realidad. Ya está ocurriendo en millones de hogares, en millones de historias, en millones de momentos de amor silencioso entre un ser humano y su guardián felino. Y dime, ¿qué señal de las que escuchaste hoy te inquietó más, y por qué? Porque en esa respuesta podría estar la clave de algo que tu gato ya sabe sobre ti y que tú todavía estás por descubrir.